Bueno, ahí vamos llegando todos. Buenas noches. Buenas noches, buenos niños. Bueno, llegamos. Muy bien. Bueno, estamos hablando nosotros del riñón, vamos a terminar de completar ese tema de un poquito de la fisiología y demás, de cómo está hecho el riñón, y así empezamos con patología renal. Por ahora les comparto esto. ¿Está? Bien. Ahí estamos. ¿Estoy compartiendo ahí la pantalla? Sí. Sí, sí. Bueno, porque acá, sí, ahí me figura, ahora sí. Porque cuando comparto la pantalla, el borde se me pone verde, pero no estaba verde, pues yo no lo estaba viendo verde, ahora lo veo el verde, perfecto. Bueno, entonces estábamos contando de cómo estaban hechos los riñones y cómo era la unidad funcional. Decíamos que los riñones entonces tenían una estructura cortical, una corteza y una médula. Y ahí vamos a ver, ahí está corteza y médula, que en la corteza había glomérulos y que habían los túbulos contorneado proximal y distal. Y contamos también que en la médula estaban las asas de Henle. Habíamos contado también cómo la vasculatura, en eso estábamos, en la vasculatura, y decíamos cómo los vasos sanguíneos tenían la posibilidad de entrar, ¿no es cierto?, al riñón. Esto hablamos, ahí está. Ahí está el riñón, entonces teníamos los vasos que daban origen a las arteriolas aferentes, las renales se transformaban en interlobares, después en interlobulares, después interlobulillares, y esas dan ramas aferentes, pero lo que me interesa es la arteriola aferente. La arteriola aferente proviniendo de la arteria renal. Como se ve acá, la arteriola aferente entra dentro del corpúsculo y forma lo que se llama el ovillo glomerular, el glomérulo propiamente dicho, un ovillo capilar del glomérulo, y luego la arteriola salía como eferente, rodeaba los vasos, los túbulos contorneados, se transformaban en vasos rectos, pero no importa, rodeaban también las asas de Henle, y luego se reconstituían, se capilarizaban esos vasos, se transformaban en capilares, y luego se constituían en venas que volvían a la vena renal. Bueno, eso era, y que entraba un porcentaje determinado, o entraba una cantidad determinada de sangre, una cantidad determinada de sangre entraba al glomérulo, y que salía una cantidad determinada que luego era, o sea, una cantidad de esa sangre se perdía en forma de filtrado glomerular, no en forma de sangre, y que luego el filtrado glomerular cedía al intersticio una cantidad de electrolitos, de agua y de sustancias que eran recuperadas de ese líquido, y se lo devolvía a los vasos venosos y salían del riñón. O sea que ahí tenemos que el riñón trabaja haciendo pasar la sangre por adentro de un glomérulo, y luego el filtrado que se obtiene lo procesa el riñón, de modo tal que pasa a través de un túbulo que lo procesa, y una parte se emite hacia afuera y otra parte regresa a los vasos venosos. De esta manera, la sangre que pasa por el riñón es mucha, representa un 25% del gasto cardíaco, o sea que un 25% del gasto del corazón
se supone que es para darle sangre a los riñones. ¿Se entiende? Para que tengamos una idea. Una cuarta parte de la sangre que va circulando pasa por los riñones durante el transcurso del día, que es un montón, por supuesto. Ahora, los vasos sanguíneos tienen un tema que es el siguiente. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta de los vasos sanguíneos, que era donde estábamos. La primera cosa es que la sangre que viene por la arteriola aferente, no es, la cantidad de sangre que entra por la arteriola aferente no es la misma que sale por la arteriola eferente. Quiere decir que la cantidad de sangre que tiene esto que está acá coloradito, la cantidad en volumen, es menor que la cantidad en volumen que entra al glomérulo. Esto hace que los tubos, especialmente los que están más lejos, los que están en la médula, los tubos que están más lejos, tengan una irrigación más pobre que el resto de cualquier órgano. Bueno, hay otros que están peor, pero este es uno de los que tiene células que están peorcitas. Las células de los túbulos, todas estas células tubulares, especialmente las de la médula, reciben sangre en un menor volumen que lo que recibe cualquier otra parte del cuerpo. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, la importancia es que hace que estas células de los túbulos sean más sensibles a la hipoxia. Es decir, los riñones de por sí, de cualquier persona, tienen túbulos, con mayor sensibilidad a la hipoxia que otros órganos. Esto se debe a esta irrigación. ¿Por qué? Porque las arterias que llegan a los túbulos perdieron una parte de su contenido, en la filtración glomerular. Eso hace que, bueno, tengamos unos túbulos que son más sensibles a la hipoxia. Perfecto. Pero además, decíamos que cuando los vasos sanguíneos se ensanchan por algún motivo, es decir, tienen un mayor volumen, esto trae como consecuencia la compresión de los túbulos contorneados o de los túbulos de las asas de Henle. O sea que, bueno, tener en cuenta que los vasos pueden, por su irrigación, pueden generar algunos problemas, algunas consecuencias. O sea, hay una susceptibilidad a la isquemia y susceptibilidad a la compresión, son dos cosas que tienen que ver con esto. ¿Está bien? Con la irrigación de los túbulos, que es más pobre por un lado, pero que además esos túbulos tienen a los vasos justo al lado y los pueden comprimir. Bien, dos cosas para tener en cuenta con los vasos sanguíneos. Luego, una vez que describimos esto, entonces decimos, bueno, ¿cómo es el riñón? Bueno, el riñón está hecho por 1 millón de unidades funcionales como esta, que se llaman, ¿cómo? Se llaman nefronas. Nefronas o nefronas. La nefrona, ¿cómo está constituida? Bueno, esperen un poquito anterior. Ahí está. Ahora voy a un esquema de cómo es un nefrón, o una nefrona, lo mismo. Ahí está. La nefrona, a ver si aparece ahí, o nefrón, que es lo mismo, es decir, nefrón o nefrona, tiene, así está esquemáticamente constituido. Tiene un corpúsculo, dentro del cual, un corpúsculo que es una cápsula, dentro del cual, una cápsula con cosas adentro, dentro del cual encontramos lo que llamamos el glomérulo. El glomérulo es un ovillo capilar, pero no es un ovillo capilar común. Ahora vamos a meternos y ver al glomérulo más o menos como en la constitución. Pero el glomérulo, que está hecho de vasos sanguíneos, ese glomérulo constituye el filtro de la sangre de nuestros riñones. Es un filtro para la sangre. Un filtro. La sangre ingresa al glomérulo, pasa por el filtro, que acá está señalado como si fueran agujeritos, pierde una cantidad significativa de líquido y luego la sangre sale por la arteriola eferente. Bien, ahora después vamos a analizar bien el glomérulo. Los túbulos, de los corpúsculos que tienen los glomérulos adentro, emergen unos tubos
que se llaman túbulos contorneados proximales, luego se transforman en el asa de Henle, luego se transforman en el túbulo contorneado distal, y esos tubos terminan en un tubo más grande que colecta distintos túbulos distales, al que le llamamos túbulo colector. Perfecto. Eso es la nefrona. Entonces analizamos una palabrita, ahí lo tenemos, ¿no? Analizamos una palabrita de cómo están constituidos, para que recordemos cómo está constituido esto. Cuando vemos el corpúsculo, ¿no es cierto? El corpúsculo tiene una cápsula, como se ve acá, una cápsula, o un epitelio parietal o cápsula, dentro de la cual hay un ovillo capilar. El ovillo capilar acá está representado como ovillo para que lo entendamos. Es decir, acá se ve cómo entra una arteriola, se divide, ¿no es cierto?, en capilares que forman curvitas que se llaman asas capilares, que se forman unas 25 o 30 asas capilares en cada ovillo, ovillo glomerular, y luego las asas, esas capilares, vuelven a reunirse entre sí y forman un solo vaso, que es el vaso eferente. Ahora, cuando analizo la estructura, acá pareciera que las asas, esto se ve muy bien, así como se ve. Entonces uno dice, bueno, la sangre viene por acá adentro, se sale de estos vasos y cae en este espacio el filtrado que sale de estos vasos, que es un filtrado, no es sangre, el resto de la sangre sigue su camino y el filtrado cae en este espacio y se va por el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, esta estructura no está terminada del todo. Yo la asociaría a la estructura más con esto, miren. Con esto que vamos a ver acá. Ahí está. ¿Esto qué es? Esto es un corte de una parte de un capilar para que veamos algo más. Miren lo siguiente. Veo los capilares, esto es una célula endotelial. La célula endotelial tiene fenestraciones, ventanas. Entonces, células endoteliales con agujeros, ¿ven? Todas agujereadas. Se dice poros. Células endoteliales, en contacto con la luz del vaso, hay un glóbulo rojo pasando por adentro de un capilar. Este glóbulo rojo, acá hay un tema, o este glóbulo rojo es muy chiquito, o este capilar es muy grande, porque los glóbulos rojos generalmente tienen el tamaño prácticamente del diámetro del capilar. Pero no importa. Veo ahí veo el endotelio, todo fenestrado, por eso veo estos espacios. Se ven ahí unos espacios porque el glomérulo tiene capilares que están fenestrados. ¿Y qué más veo? Veo cómo los capilares tienen, por fuera de ellos, tienen unas células que acá están pintadas de color azul. Esas células tienen prolongaciones como dedos, y por eso acá veo célula, pero acá veo dedo, un montón de deditos que están unidos entre sí. Acá están separados. Este esquema tiene de malo que estos piecitos están separados. Estas prolongaciones se llaman pedicelos, y estos pedicelos o pies pertenecen a estas células que se llaman podocitos o células epiteliales viscerales. Entonces tengo el capilar, espera un poquito. El capilar. Por fuera del capilar tengo las prolongaciones de los podocitos en color azul, más los podocitos, que acá los podocitos tienen, repito, sus digitaciones las tienen muy separadas. Ahora vamos a ver cómo es la cosa. Y entre las células epiteliales viscerales y el endotelio, me encuentro con esto, que se ve acá, así, esto rojo o marrón, que es toda una membrana, que se llama membrana basal. Entonces, tengo
que para salir de adentro del vaso sanguíneo, para salir de adentro de un vaso sanguíneo, tengo que pasar por los agujeritos que me dejan los capilares, tengo que atravesar la membrana basal y tengo que pasar entre los pies de los podocitos. O sea que para poder pasar desde adentro del vaso hacia el espacio que me queda en la cápsula, tengo que atravesar esta estructura a la que le llamo membrana glomerular. ¿Está bien? O membrana de filtración. Por otro lado, las células que están formando parte, las estructuras que están formando parte de esta membrana, que son el capilar, la membrana basal y los podocitos, se unen, están unidos por medio de una especie de gelatina, que es esto verde. Están unidos por una estructura que se llama mesangio. Mesangio. El mesangio es un tejido, es una matriz extracelular que tiene células mesangiales. Entonces, esta estructura, que también este dibujo no es exactamente este no es exactamente el más completo de todos, lo comparo con este otro, que tampoco es el más completo de todos. Porque en este dibujo, están los capilares, están los podocitos, están las prolongaciones ahí de los podocitos, que se ven como piecitos, que en el otro lo veíamos como si fueran todos estos piecitos, en el otro lo veíamos como cilindritos. En este caso se ven cómo los cilindritos están unidos, porque esta es la forma en que se unen en uniones estrechas. ¿Está bien? Pero lo que me falta en este dibujito es el mesangio. O sea, a este dibujo le falta el mesangio y las células mesangiales. Porque si yo miro acá, parece que los capilares no tuvieran nada que los une. Parecen los capilares como sueltitos, como vigoritas adentro de esta cápsula que los está conteniendo. Sin embargo, la realidad es más parecida a esto. Porque no están sueltitos, están pegoteados con una masa que es la matriz mesangial o mesangio. O sea que esta estructura se parece a la que vimos acá. A esta. ¿Está bien? Pero esta no tiene el mesangio y esta tiene ahí en verde vislumbrado el mesangio. Ahora, lo que sí tiene esta es que los podocitos tienen sus pies que están separados mucho. En cambio, en esta, los podocitos están unidos casi uno con otro como son realmente. Están uniditos así. ¿Por qué están unidos? Porque son parte de la membrana de filtración. Entonces, acá estoy viendo la membrana de filtración. Estoy viendo uno de estos. Capilar fenestrado, membrana basal y podocito. Acá veo lo mismo. Capilar en rojo, membrana basal en verde y podocito en amarillo con núcleo violeta. Pero cuando lo miro en tengo el capilar fenestrado, la membrana basal, el podocito en violeta, pero me aparece una estructura más, el mesangio. ¿Está bien? En esta, el mesangio está, pero los pies de los podocitos están muy separados. Y en la anterior, los podocitos están bien unidos, pero me falta el mesangio. Bueno, no importa, pero lo que sí entiendo es que esto no está mal del todo, lo que le falta es el mesangio. Pero lo que han graficado acá lo han graficado así para que uno pueda ver los capilares. Lo que pasa es que al ver los capilares me pierdo la visión del mesangio. ¿Está bien? Bien, conclusión, entonces tengo el ovillo capilar, la membrana basal por fuera y por fuera los podocitos. Todo inmerso en una matriz mesangial o mesangio que contiene una matriz, por supuesto, extracelular y unas células que se llaman células mesangiales. Así es como está formado el glomérulo que está dentro del corpúsculo.
Entonces el glomérulo tiene células mesangiales, podocitos, células epiteliales, membrana basal, endotelio y el mesangio, la matriz mesangial propiamente dicha. O sea que ahí tengo todos los componentes del glomérulo. Bien, todos son importantes porque después yo le voy a decir, prolifera, porque ¿cuál es la importancia de esto que le digo? Porque cuando yo le diga en 2 palabras, digo, bueno, prolifera el mesangio, ¿qué va a significar? Significa que toda esta masa verde empieza a meterse por todos lados, a crecer esa masa verde, y entonces la membrana de filtración se empieza a alterar porque empieza a aparecer este moco verde por todos lados. No es verde la membrana, está dibujada verde. No es verde el mesangio, pero digo que el mesangio puede proliferar. Y pueden proliferar las células mesangiales también. O sea que por eso les nombro el mesangio. Además, el mesangio se puede llenar de colágeno y de fibras, y entonces se puede fibrosar en las esclerosis. ¿Está bien? Ahora, el mesangio tiene esas células que se llaman células mesangiales. ¿Está bien? El mesangio tiene células que se llaman células mesangiales. ¿Para qué sirven estas células mesangiales? Bueno, sirven para fabricar el mesangio. Pero además de fabricar el mesangio, o sea, fabricar la matriz en la que se encuentran esas propias células, tienen función fagocítica. O sea que lo que hacen no están ahí de casualidad. Están para fagocitar las cosas que se escapan del glomérulo, cosas que se pueden escapar del glomérulo y que necesitamos que no estén en esta zona, o sea que pueden fagocitar, pueden contraerse y retraer un poco el glomérulo, ¿está bien? Esas son las funciones, pero el problema, y tienen la función de fabricar la matriz, que es la estructura de ese glomérulo, pero ojo, porque estas células pueden proliferar, pueden fabricar matriz de más, ¿está bien? Y pueden secretar sustancias. Bien, ahí tengo el mesangio. ¿Está bien? Ahora, esta es la estructura. Lo que tiene, ¿para qué sirve esta estructura glomérulo? Para filtrar. ¿Qué se filtra? La sangre que pasa por adentro de los capilares. ¿Qué pasa con esa sangre? Pasa al espacio capsular. Se filtraba, perdón. La sangre se filtra y el filtrado cae al espacio capsular. ¿De acuerdo? Para atravesar para pasar al espacio capsular hay que pasar por la membrana, entonces, de filtración o membrana glomerular. ¿Cómo está constituida? Repito, por la célula endotelial, que esa célula endotelial tiene como característica ¿qué? La célula endotelial tiene como característica que es fenestrada. Luego la membrana basal, que es un tejido conectivo especializado, rico en colágeno, en el cual se pegotean otras proteínas. Es decir, está hecho, la membrana basal está hecha de colágeno, de proteínas como laminina, como fibronectina, es decir, hay una serie de proteínas junto con el colágeno que forman la membrana basal y que impiden el pasaje de sustancias. Y luego la membrana basal está formada por los podocitos que están unidos por uniones estrechas. Bien, entonces ahí tengo cómo está hecho el glomérulo. Esta imagen la recordamos, tratamos de dejarla, esta igual está en cualquier libro, creo que en el Robbins está está en el Robbins. Entonces encontramos una estructura así. También recordar esta otra imagen donde se ven los capilares ahí sueltitos, les falta el mesangio, pero para que entendamos que los capilares tienen una continuidad y hay una entrada y una salida, entrada por arteriola aferente, salida por arteriola eferente. Perfecto. Entonces ahí tengo el sistema glomerular. Y luego los tubos, vienen los tubos, tubo contorneado proximal, acá los vemos así todos juntos. Proximal, el asa de Henle, el distal y el colector. Ahora, los tubos tienen células. ¿Cómo está hecho un tubo? Como se ve acá, ¿ven? Una célula
apoyada sobre una membrana basal. Ahí están las células que parecen como porciones de pizza que le falta un centro, el centro. Ahí están las células, apoyados sobre esto marrón que sería la membrana basal. Acá está, sobre una membrana basal. ¿Qué hay por fuera de la membrana basal? Bueno, acá la membrana basal hace referencia a la membrana, no, esto es membrana vasolateral. Membrana vasolateral, ¿qué es? Es la membrana de la célula. Pero lo que yo le llamo membrana basal es esto que está acá. Es donde se apoya la célula. Y a continuación, acá está marcado como intersticio, porque a continuación, ¿qué viene? Viene el intersticio. El intersticio. O sea que, si yo estoy adentro del túbulo, y quiero ser reabsorbido, lo que decíamos ayer, entonces tenemos así. Una sustancia, para ser reabsorbida, hace el camino de adentro del túbulo al intersticio, de adentro del túbulo al intersticio, y de ahí al vaso sanguíneo. O sea que el camino para reabsorción sería de adentro del túbulo, paso al intersticio, ahí al vaso sanguíneo, y me meto dentro del vaso sanguíneo y me vuelvo a salir del riñón. Lo mismo acá. Túbulo, intersticio, vaso sanguíneo, fuera del riñón. ¿Está bien? Eso es la reabsorción. Estos tubos que estoy viendo acá están hechos por una sola capa de células. El epitelio tubular, que es variable de acuerdo al lugar del que estoy hablando. El epitelio tubular tiene características diferentes de acuerdo al lugar donde estoy hablando. Y las características que tienen los túbulos tienen que ver con la función. ¿Está bien? No nos vamos a meter en eso, pero lo que sí sabemos que la mayor parte de la reabsorción tubular se produce en la primera parte, en la primera porción de los túbulos, que corresponde al túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal es el encargado de reabsorber la mayor cantidad de todo. Por ejemplo, el agua, más de 2/3 del agua se reabsorben en este túbulo, en el túbulo contorneado proximal. Más de 2/3 del sodio se reabsorben en este túbulo. El potasio se reabsorbe prácticamente en este túbulo. Después en el colector un poco, y en el distal algo, pero en este túbulo, el potasio. La glucosa se reabsorbe en este túbulo, en esta porción del túbulo. Aminoácidos se reabsorben en esta porción del túbulo. Las proteínas que pudieran haberse escapado se reabsorben en esta porción del túbulo. El fosfato se reabsorbe en esta porción del túbulo. El calcio se reabsorbe en esta porción del túbulo. O sea, la mayoría de los electrolitos, la mayor parte de cada uno de ellos se reabsorbe en este túbulo. El asa de Henle, que es lo que sigue, el asa de Henle sirve para reabsorber específicamente mayor cantidad de agua o de electrolitos. Es decir, que ya selecciona si reabsorbe agua o electrolitos. La primera parte del tubo reabsorbe más agua y la segunda reabsorbe más electrolitos. Y luego el contorneado distal y el colector tienen una doble función. El contorneado distal y el colector lo que hacen es, por un lado, concentran la orina o la diluyen, es decir, modulan la concentración de lo que vamos a orinar. Y por otro lado, regulan la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué quiere decir modulan? Modulan significa que son los que deciden cuánto sodio y agua se va a eliminar por la orina. ¿Está bien? Entonces, son sensibles a hormonas, esos tubos son sensibles a hormonas que deciden qué es lo que se va a reabsorber y qué es lo que no, de sodio y agua. Bien, conclusión, entonces ahí nos dimos una vueltita por esto. Los túbulos dijimos que son sensibles a la hipoxia, y la primera parte del tubo, que es el túbulo contorneado proximal, es muy sensible también a tóxicos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se reabsorbe la mayoría de las sustancias que pueden resultar tóxicas, que se filtraron en el glomérulo libremente y que al ser reabsorbidas
por ese túbulo pueden causarle daño. Entonces ahí tenemos como los túbulos tienen mayor susceptibilidad entonces a la hipoxia y la parte proximal de los túbulos tiene mayor sensibilidad también a la toxicidad. Bien, hemos dado una vuelta por el ring. Ah, no, esperen, me faltan dos cosas. Una palabrita del intersticio. El intersticio es una matriz extracelular, o sea, todo lo blanco que está acá corresponde a intersticio, y es una matriz extracelular que contiene unas células parecidas a fibroblastos, ¿está bien? Que la fabrican a la matriz, que fabrican esa matriz. La matriz extracelular del intersticio, es importante en la médula. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular tiene cantidades de iones como para poder concentrar la orina. O sea que la concentración de la orina depende de lo que se reabsorba o no en los tubos, y eso está directamente relacionado con las concentraciones de electrolitos que haya en la médula. Bueno, fenómeno. Hasta ahí estamos con esto. Ah, y me falta el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Es una zona, a ver si lo tengo acá dibujadito, creo que está. Ah, sí, lo teníamos al principio con el glomérulo. Acá, el aparato yuxtaglomerular. Es una estructura que está al lado del glomérulo, acá está, y está formado por células modificadas del glomérulo, de la arteriola aferente, acá, con células modificadas de la arteriola aferente, y células modificadas del túbulo colector. Ahí está. Esto violetita acá, y estas células modificadas, todo esto es el aparato yuxtaglomerular, que tiene unas células que se llaman yuxtaglomerulares, y que tienen importancia porque son unas células como músculo liso modificado, pero lo que tienen de importante las células yuxtaglomerulares es que son células endócrinas. ¿Qué fabrican esas células yuxtaglomerulares? Renina. Renina, claro, fabrican renina. La renina que sirve para modular la tensión arterial, como habíamos mencionado en alguna oportunidad. Renina, angiotensina, aldosterona, para modular la tensión arterial. O sea que ahí tengo estas células que fabrican la renina. Y también tengo otras células que forman lo que se llama la mácula densa, y otras células que se llaman células no glomerulares, así se llaman, que lo que fabrican tienen la posibilidad de fabricar prostaglandinas y eritropoyetina. Conclusión, este es un órgano, el aparato yuxtaglomerular es un órgano verdaderamente, un órgano secretor, es decir, es un órgano endocrino, solo que en vez de estar en una sola parte, está distribuido en partecitas en cada glomérulo. Sería como... Perdón. ¿Sí? Dijiste que se fabrican prostaglandinas, ¿y qué más? Además de la renina, por las células... Eritropoyetina. Eritropoyetina, exacto. Yo iba a preguntar eso. Entonces, lo que más nos importa a nosotros del aparato yuxtaglomerular es que fabrica prostaglandinas, renina y eritropoyetina para la eritropoyesis de la médula ósea. Exacto. Esa es la importancia de ello, es decir... ¿Es glándula o es órgano? Esto es como si fuera, lo que iba a decir ahora, esto es comparable, ¿sabes con qué? Con los islotes del páncreas. Esto es comparable con los islotes del páncreas, son como grupos celulares que están en un órgano y que tienen una función que no es estrictamente la del órgano. ¿Está bien? Y lo mismo pasaba con el páncreas, está bien, están adentro de un órgano los islotes, fabrican insulina, glucagón, somatostatina, pero podrían haber estado en cualquier órgano esas células, esos islotes. Y esto es lo mismo, podrían haber estado en cualquier órgano, pero están acá.
pero tienen función endocrina porque son secretores de sustancias que tienen actividad en el resto del organismo. Bueno, alguno me va a decir, bueno, pero renina, angiotensina, aldosterona, la aldosterona también actúa sobre el riñón, y la angiotensina 2 también sí, pero tiene actividad sobre otras partes del cuerpo. O sea, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor de todo el cuerpo. Claro, pero ponele esto que decís que podría estar en otro lugar. Si Sí. en verdad lo que hace, quizás estoy súper equivocada, pero no es que es como un sensor en función de lo que Sí, entra claro. de la aferente y de la deferente. Entonces, Sí. No, lo hace. ¿entendés eso, Nubula? Está en la aferente. Está en la aferente, sí, pero podía haber estado en los capilares pulmonares también. Sí, Claro. ¿entiendes lo que digo? Podía estar Sí, en sí, cualquier sí. capilar. Está en este, pero podía estar en cualquier capilar. Digamos capilar, en cualquier arteriola precapilar. Está acá. Pero si yo lo ponía en el pulmón, también regularía lo mismo y también sensaría flujo y, Claro. ¿se entiende? Como que no Sí, sí, sí. necesita estar ahí, no es necesario que esté ahí. Nosotros lo asociamos que tiene algo que ver con el riñón, sí está bien, pero también tiene funciones que no tienen que ver con el riñón, y lo mismo la eritropoyesis. Hoy puede decir, bueno, ¿y por qué sensa? Y bueno, sensa oxígeno, y de acuerdo a eso, sensa la cantidad, la concentración de oxígeno en plasma. Y eso podría haber estado en el pulmón. Bueno, pero está ahí. Y las prostaglandinas, que son vasodilatadoras, vasoconstrictoras, modificadoras de distintas actividades, bueno, también podría estar en otro lado. Pero eso un poco que sucede con cualquier glándula endocrina. Claro, sí, pero las glándulas endócrinas, eso está correcto lo que decís, pero esto es un tejido glandular que está en un órgano no glandular, esa era la aclaración que hacía. Claro, está bien, ¿Entiendes? entiendo. O sea, la aclaración Sí, sí, era, sí. es un tejido glandular que está en un órgano que no es glandular. Que ni siquiera, lo comparé con los islotes de Langerhans, con los islotes pancreáticos, aunque los islotes estarían más justificados porque están dentro de un órgano, no un órgano glandular, que es un órgano exócrino. Pero bueno, está bien. Era una comparación para que entendamos cómo son como islotes dentro de un órgano. Que bueno, algo tiene que ver igual con la función renal, lógicamente, pero también tiene que ver con la función de otros órganos de la economía corporal. Bueno, entonces ahí di una vueltita por la estructura del riñón para que tengamos una noción de cómo anda esto. Una vez que hemos hecho esto, entonces ahora, ¿qué les cuento? Les cuento sobre patología renal. ¿Qué vamos a hacer? La patología renal, como nosotros mencionamos, ahí vieron que mencionamos las cosas, la patología renal se la suele dividir en las 4 opciones las 4 opciones de lugar capaz de ser afectado. ¿Qué quiere decir esto? Nombramos 4 cosas básicamente que pueden ser afectadas. Nombramos vasos sanguíneos, nombramos glomérulo con todas sus partes, nombramos túbulos e intersticio. ¿Está bien? El aparato yuxtaglomerular, no hay enfermedades particulares del aparato yuxtaglomerular, sacando algunas genéticas muy, muy raras, pero no hay enfermedades particulares del aparato yuxtaglomerular. Cuando se enferma el aparato yuxtaglomerular es porque se enfermó alguno de estos. Entonces, las patologías renales se las divide de acuerdo a la afectación de cualquiera de estos lugares. Entonces, enfermedades glomerulares, glomerulopatías. Enfermedades vasculares, ¿está bien? Vasculopatías renales. Esas nosotros no las vamos a ver. Vasculitis renales son las más comunes, inflamaciones, pero entran dentro de vasculopatías. No nos interesan, excepto recordar que el riñón, como cualquier órgano de la economía corporal, es pasible de sufrir aterosclerosis. Sacando eso, que vale para todos, sacando eso, no vamos a estudiar enfermedad vascular propiamente dicha. Lo que sí vamos a nombrar es los vasos que forman el glomérulo como enfermedad glomerular, alguna palabrita, pero no como vasos sanguíneos en general, sino como glomérulo. Entonces, enfermedad glomerular, glomerulopatías. Enfermedad de los vasos, vasculopatías que no vamos a ver en general, enfermedades de los túbulos y del intersticio, pero en general, las enfermedades tubulares e intersticiales se estudian en conjunto. Y se estudia en patología túbulo intersticial, de lo que vamos a hablar 2 palabras. Vamos a hablar de necrosis tubular aguda, que es una patología que afecta a túbulos intersticios en su mayor proporción, y por ahí de nefritis, una palabrita misma. Pero bueno, eso. Entonces,
Eso es lo que vamos a ver. Vamos a